el hermano de Yehoshua. Sería su nombre Jacob ben Yosef. Al parecer, hubo un cierto favoritismo por parte de los que eran allegados a Yehoshua en términos familiares. Y en este caso, pues, Jacob jugaría un rol. Ese favoritismo por parte de los discípulos puede tener muchos significados. Quizás porque físicamente les recordaba a los discípulos a Yehoshua. El parecido físico entre Jacob y Yehoshua sería algo que les llamaría la atención. Y por ello es que Jacob finalmente lidera la comunidad en Jerusalén hasta el año 62, en que es asesinado según Eusebio de Cesarea y Flavio Josefo. O también es posible el carisma que tendría Jacob. También es posible que su liderazgo en Jerusalén, en la comunidad de los nazarenos, sea debido a que era un descendiente de David como Yehoshua. Lo mismo pasaba en otros movimientos de tendencia celote, como los líderes eran descendientes de David y los judíos celotes los percibían como Mesías, y tras la muerte de estos, con enfrentamientos romanos, los seguidores pasaban a seguir al hijo o al hermano del hijo de David fallecido. También, como les decía, puede ser simplemente que Jacob, el hermano de Yehoshua, tendría una gran capacidad de liderazgo. Cualquiera que haya sido el caso, es cierto que los escritos de los primeros discípulos, tanto las correspondencias de Shaul como el libro de Hechos, nos transmite la importancia de este rol de Jacob. De hecho, según Pablo informa, Yehoshua se le apareció directamente a Jacob. También en este libro llamado Evangelio de Tomás, dice que Yehoshua les dice a sus discípulos después de la resurrección que tras su ausencia ellos deben dirigirse a Jacob. Hay muchas dudas respecto a si ese dicho es verídico o no. No vamos a entrar en ese contexto ahora, pero sí en el libro de Hechos, recuerdan cuando Herodes manda a arrestar a Jacob, el hijo de Zabdiel o Zebedeo, y a Simón la piedra, con intenciones de matarlo a ambos, y solamente puede matar a Jacob. Simón Kefá escapa de la cárcel de manera milagrosa, según el autor del libro de Hechos, y una vez que Simón escapa de la cárcel, él tiene la intención de huir a otro lugar fuera de Jerusalén, no sabemos a dónde, para que las fuerzas o las garras de Herodes no lo logren alcanzar. Dice el texto de Hechos que Simón les dice a los discípulos que le dejen saber a Jacob que él se va a ausentar. ¿Quién es este Jacob? El texto no lo identifica con un epíteto, es decir, pudiese ser Jacob, el hijo de Alfeo, que era otro Jacobo, discípulo de Yehoshua. Ya sabemos que Jacobo, el hijo, o Santiago, hijo de Zebedeo, no era, porque había fallecido, justamente asesinado, pero cabe la posibilidad de que fuese Jacobo, el hijo de Alfeo, uno de los 12. No sabemos, pero lo más probable es que se trate de Jacobo, el hermano de Yehoshua. Y a partir de entonces el rol de Jacobo toma prominencia en la comunidad de Jerusalén y no así Simón. Eusebio de Cesarea dice que Jacob, el hermano de Yehoshua, muere aproximadamente en el año 62, lo mismo que registra el historiador judío Flavio Josefo, quien describe que quien provocó su muerte pues fue Ananus, uno de los descendientes o hijos de Anás, el sumo sacerdote, en los días que Yehoshua fue sentenciado a muerte. Así como Yehoshua murió por orden del partido de los saduceos o el liderazgo de los saduceos, también Jacob, su hermano, muere a manos de los saduceos. Existe una carta, una epístola llamada la epístola de Santiago, o en hebreo Igeret Jacob, que es atribuida a Jacob, el hermano de Yehoshua. Realmente la carta sí, el autor es llamado Jacob y la transmite o la dedica, según él, a las 12 tribus de Israel que están en la diáspora. El tema central es en un tono sapiensal. Recuerdan, hablamos en charlas previas de la sabiduría judía, por ejemplo, el libro de Ben Sirach, la sabiduría de Salomón. Pues ese mismo contexto, esa misma enseñanza aparece en esta carta llamada Carta de Santiago o Carta de Jacob,
Por lo tanto, implica lo antiguo de la composición de la misma. Esta carta también enfatiza que los seguidores de Yehoshua, los discípulos de Yehoshua el Mesías, deben de armonizar lo que es la teoría y la práctica. Anima a los receptores de la carta a no simplemente querer tener a la divinidad, a Dios de nuestro lado y a la misma vez vivir una vida que no es piadosa, sino que hay que ser consecuentes con la vida de un judío piadoso. Existe gran similitud entre esta carta y lo que es el Sermón del Monte registrado en el capítulo 5 de Mateo. Les recomiendo este escrito, El hermano de Jesús, y son dos grandes autores, Jacob Neusner, un rabino, profesor universitario, y por otra parte tenemos a Bruce Chilton. Lo recomiendo. Existe una opinión, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado esta opinión, basado en el capítulo 15 de Hechos, y esta opinión plantea que la gran autoridad sobre el movimiento de los nazarenos la tenía Jacob, el hermano de Yehoshua, y no Simón la piedra o Simón Pedro. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando leemos Hechos capítulo 15, ¿recuerdan cuál es el contexto? En Antioquía, una comunidad de los discípulos de Yehoshua estaba conformada por judíos observantes y judíos helénicos, judíos que vivían como helénicos, como griegos. Por lo tanto, no habían practicado la circuncisión o sus padres no los habían circuncidado. Y esto creó una disputa porque algunas personas de Jerusalén, o sea, conservadores de las costumbres de Judea, viajaron a Antioquía y comenzaron a decirles a los discípulos incircuncisos que tenían que circuncidarse. Esto creó una polémica, un problema. Se llamó entonces a un Beit Din, o sea, una corte de justicia, y todo eso está registrado en el capítulo 15 del libro de Hechos. Pero quien da el veredicto final, así se le llama erróneamente, o sea, quien da la orden de no hay que molestar a los que entre los pueblos, entre las naciones, se retornan al Dios de Israel, no hay que exigirles la circuncisión. Quien dice estas palabras, claro, es Jacob, es Jacobo, puede ser también el hijo de Alfeo. Como quiera que sea el caso, el hecho de que sea Jacob el que dé la sentencia final no implica que él es el que tenga la autoridad. En las comunidades primitivas, originales de los discípulos de Yehoshua, no existía lo que era, digamos, un solo anciano, un solo líder de la comunidad, sino que estaban conformados por lo que se llama en hebreo un Beit Din, una corte de justicia, un grupo de ancianos entre los cuales se decidía por voto mayoritario cuál sería la conducta a establecer, cuál sería la halajá. Y tal parece que ser que en ese Beit Din, en esa corte de justicia, claro, había un presidente, un vicepresidente y otros ancianos. En efecto, es muy probable que el presidente de esa corte de justicia sería Jacob. Pero nótese cómo el texto de Hechos informa, sin quererlo siquiera, cómo Simón es el que tiene la mayor autoridad y Jacob juzga o establece un veredicto basado en el dictamen de Simón Kefá, no en el dictamen propio. Fíjense, en Hechos 15, cuando viene todo ese problema, Shaul viaja de Antioquía a Jerusalén con Bernabé para tratar el problema de la circuncisión. Dice que se creó una gran discusión. Luego ustedes pueden leer con detenimiento Hechos 15. Pero dice que después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y habló. Nótense la actitud. Después de larga discusión, es Pedro el que se pone en pie y habla. Esto indica el rol de autoridad de Pedro. Anteriormente nadie tenía la potestad de pararse. El resultado de que Pedro se parara y hablara es lo que sigue diciendo el texto que estoy compartiendo con ustedes. Dice que toda la multitud hizo silencio. Claramente el autor del libro de Hechos nos deja saber, sin así quererlo, repito, la autoridad de Pedro por encima del resto de los presentes. Y esto es sin duda alguna porque es el que estuvo todo el tiempo más cercano a Yehoshua. Y entonces dice que después que todo el mundo hizo silencio, escuchó a Simón Kefá, es que pudo luego después escuchar a
Bernabé y a Pablo. Y solamente después de esto, o sea, primero que Pedro habló y cayó todo el mundo, escucharon a Bernabé, a Pablo, y solamente después llega el rol de Jacob para darle cierre a aquella discusión en términos halágicos, y dice que cuando terminaron de hablar, Jacob toma la palabra. ¿Y qué es lo que dice Jacob? Yo dictamino que no se moleste a los adultos que están regresando a Dios y están incircuncisos. No, esa es parte de la verdad. Lo que dice el texto es que Jacob comienza su discurso con estas palabras: hermanos, escúchenme. Ya Simón ha relatado, y así continúa la exposición de Jacob. Así que el decreto de Jacob como nací, como presidente de una corte de justicia, es concretar las ideas que los líderes han planteado, encapsularlas y ponerlas por escrito como un decreto. Eso lo hace el presidente de un Beidín. Entonces, la idea parte de, como leímos, de Shimon Kefá, y luego Jacob, como principal o presidente de la Corte de Justicia, pone por escrito, cristaliza las ideas de Shimon.